Hola, muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate, una semana más en la que nuevamente, y como siempre les informamos, les trasladaremos la opinión de las personas que nos acompañan. Son políticos, en este caso todos hombres nuevamente, más cercanos, y que paso a presentarles sin dilación. Comienzo por mi izquierda, a la derecha de todas sus pantallas. José Luis Roldán Sánchez, Partido Popular de Linares. Bienvenido, José Luis, encantada de que nos acompañe una semana más. Buenas tardes, es un placer, como bien sabes, estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, también muy contenta, gracias siempre a ti. Gracias también por acompañarnos, Alfonso Valverde León, del PSOE de Baeza, un joven con empuje y con ganas de involucrarse en la política. Muchísimas gracias, Poncho. Gracias a ti por contar con nosotros, con el PSOE y conmigo particularmente. Pues muchísimas gracias. Bueno, Alfonso, en Baeza todo el mundo lo conoce como Poncho. Efectivamente. Como Poncho, y también todos sus amigos en la política fuera de Baeza. Nos acompaña también y se encuentra justo a mi lado. Me da especialmente alegría, me lo vaya a permitir, esta presentación, porque es verdad que es un hombre súper ocupado. Sus obligaciones también como padre le impiden asistir muchísimas veces con nosotros, que yo sé que en muchas ocasiones le hubiera gustado acompañarnos, sí, pero bueno, la conciliación es tan complicada algunas veces en las familias que no puede ser. Fernando Navarruiz, Vox Úbeda, muchísimas gracias y muy contenta de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad que encantado. Como dice, algunas veces es complicadillo y ahora doblemente va a ser complicadillo porque te voy a ser papá de nuevo. Anda, si no pasa nada y Dios quiere. Por adelantado. Muchísimas gracias. Pero bueno, que sí, que tenemos que intentar siempre sacar ese tiempo para estar con la familia, pero también para nuestras labores políticas. Bueno, pues encantada como también de que esté con nosotros tu compañero, que decía, me voy a sentar a tu lado otra vez, como hacemos allí en el ayuntamiento, como nos acompaña Blas Ruedas Ponce, Sumar, Izquierda Unida Úbeda. Muy buena y bienvenido. También contenta de que estés con nosotros, Blas. Muchas gracias, encanta. Yo decir lo contrario de Alfonso, es decir, no soy joven, pero sí sigo manteniendo ímpetu, ¿no? Ímpetu político que te gusta, sí. La política. Bueno, me gusta. Sí te gusta. Bueno, dejémoslo en que es una cosa que eso no debe de gustar, la política es la vida. Es la vida misma, ¿no? Política es desde que te levantas hasta que te levantas, enciendes la lucha, es política, todo es política. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de política y vamos a comenzar por esos, bueno, presupuestos que sí, quebraderos de cabeza le están dando a nivel nacional el presidente del gobierno, que vamos a ver, los presupuestos, creo que nos metemos ya en los de 2026, que son los que vamos a negociar, pero quebraderos también de cabeza. Estuvimos hablando la pasada semana sobre los presupuestos generales, vamos a hablar sobre los presupuestos de comunidades autónomas, porque el Partido Popular está gobernando en algunos lugares y aunque parece que a nivel nacional el Partido Popular muestra sus cartas claramente, las pone encima de la mesa y se distancia en algunos temas concretos de Vox. En comunidades autónomas van a tener que llegar a acuerdos, sí o también, si quieren sacar presupuestos adelante. En Valencia pareció fácil, en Murcia parece que la cosa se complica y vamos a comenzar hablando en este caso con el Partido Popular, con José Luis Roldán, que bueno, no es tan fácil poner a dos fuerzas de acuerdo. Sí, bueno, en primer lugar decir que para nosotros, además lo ha indicado, en mi opinión, bastante bien nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, lo más importante es que los ciudadanos tengan unos presupuestos, y unos presupuestos acordes al año 2025 y a la situación nacional y global, a nivel mundial, que estamos teniendo en especial en Europa. Por lo tanto, esa es nuestra prioridad, que los ciudadanos tengan unos presupuestos ajustados a la realidad actual. Claro, pero siempre la pregunta es, ¿a qué precio cuando tú no tienes mayoría para sacarlo adelante, José Luis? Bueno, pues cuando no hay mayoría, pues no hay más remedio que pactar. Lo que sí está claro es que luego cada uno elige a sus compañeros de viaje. Estupendo. Fernando, en este caso, ¿cuál es la lectura que tú haces de este asunto en el que, bueno, pues el Partido Popular, si quiere sacar presupuesto adelante, tiene que pasar por vosotros? Sí, o también en este caso. Totalmente. Al fin y al cabo, la ciudadanía es sabia y es la que elige cómo se va a conformar los diferentes gobiernos nacionales, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Al final vemos como esas mayorías se tienen que conformar con lo que han dicho los ciudadanos. Y no muchas veces qué es lo que elija el partido político como compañero de viaje, sino lo que los propios ciudadanos han dicho, que quieren
una mayoría de tal tipo, pero con el apoyo de otras fuerzas políticas. Nosotros creo que no somos especialmente complicados a la hora de pactar. Si nosotros yendo con la verdad por delante, nosotros vamos con la verdad por delante. Nosotros decimos, esto blanco, esto negro y esto azul marino. Azul marino. No hay ningún tipo de problema. Nosotros cumplimos fielmente lo que pactamos. Los presupuestos muchas veces cuando hablamos de ellos, y lo digo por experiencia propia, incluso en el ayuntamiento de Úbeda, y si no lo puede corroborar el señor Rueda, muy fácil hacer unos presupuestos y contentar a todo el mundo. Si luego no lo ejecutas, ya no sirvió para nada lo que tú has pactado para hacerlo. Lo que hay que ir ejecutando las partidas o no ejecutando partidas que no debas ejecutar. Al fin y al cabo, esto es un juego y no solamente empieza a la hora de aprobar los presupuestos, sino en el propio cumplimiento de los presupuestos. Y también ahí viene el que un partido político confíe en otro o no confíe. Porque tú me puedes decir que mañana se van a ejecutar estos presupuestos y ver poco a poco cómo no se van ejecutando. Entonces, cuando eso pasa en reiteradas ocasiones, se ponen más impedimentos, claro que sí. Lo que pasa es que estáis poniendo una línea roja muy marcada, que se pusieron en Valencia, que se han puesto en Murcia, aunque es verdad que el presidente ha dicho que no había problema en ese sentido con respecto al Pacto Verde, que afecta a los agricultores, ganaderos y demás, y también con respecto a las políticas migratorias. Día sí, día no. Y el Partido Popular un día está a favor de la Agenda 2030, otros días no está a favor del Pacto Verde Europeo. Nosotros tenemos meridianamente claro, no estamos a favor de la Agenda 2030, no estamos a favor de la Agenda Urbana en este sentido, como hemos tenido en los ayuntamientos, y no estamos a favor del Pacto Verde Europeo. Entonces, si quieren pactar con nosotros, tienen que seguir esas líneas, sino que parte con el Partido Socialista, que a lo mejor tienen más puntos en común que con nosotros. ¿Tiene más puntos en común? Bueno, no sé si tiene más punto en común o no. Lo que sí sé que el Partido Socialista tiene una idea muy clara de lo que queremos para España, para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y sobre todo también para el planeta. Y nosotros queremos un planeta limpio, un planeta en el que todos podamos convivir. Estamos viendo actualmente que cuando no es una dana es una lluvia torrencial, un reventón térmico, y cuando no es otra cosa, ya es urgente y no Bueno, se puede. El PP no vamos, quiero decir que no niega el cambio climático. No, el PP por suerte, por ahora no, pues lo mismo Feijóo cualquier día, lo ha dicho antes el compañero aquí de mesa de Vox, es verdad que Feijóo un día está en un lado, al día siguiente está en otro, y entonces eso a veces también te coloca bastante al PP. Aquí se han hablado, por ejemplo, en Cana de pacto, y a mí me sorprende, es totalmente ilícito, ilegal, pactar con quien quiera cada uno, es libre, pero el PP aquí, bueno, tanto en este plato como a nivel general, a nivel nacional y todos los niveles que yo conozco políticos, se ha quejado siempre de que el PSOE pacta con tal o pacta con cual. Ahora el PP está haciendo lo mismo, ahora sí vale, antes no valía, antes eran unos pactos que traicionaban a España, ahora no son pactos que traicionan a España. Hombre, pues unos quieren romper a me España y otros no. No sé cómo ha roto España, todavía no se ha roto. Quieren romper, de hecho que hayan roto. No sé los cómo, tiempos verbales. no sé todavía cómo, no sé cómo se lo quieren Con un romper. referéndum que quiere ahora mismo y una ley de amnistía que quiere aprobar dentro de muy poquito, que quieren otro referéndum y que el señor Sánchez se está comprometiendo hace escasas horas que lo acabo de decir, que antes de mayo iba a tener esto adelante. Entonces, con ese tipo de partidos, con lo que no, con los herederos de un partido que ha asesinado a españoles, a socialistas, que les debiera de doler, a socialistas. Lo que yo he visto es que Arnaldo, Un hombre Óscar de paz. Matute, que es el portavoz de Bildu en el Congreso, fue amenazado por ETA por condenar los atentados terroristas de ETA. Si hablamos ahora de herederos pues hay partidos que tienen en su fila herederos de regímenes criminales. Felipe González, que era falangista, luego fue socialista. Sí, Me da perdón. igual el señor Felipe González. Yo, por ejemplo, Claro, podemos le hablar, da igual a mí, ¿no? si queremos hablar de Espinosa de los Monteros, su tío era un gran colaborador de él durante la Alemania nazi, su tío abuelo. Y no pasa nada, ¿no? Aquí no, eso sí vale, el otro no vale. Entonces, quiero decir con esto que... Y del ejército republicano, que precisamente, Sí. precisamente, el abuelo de algún dirigente socialista, Zapatero creo que fue, ¿no? Era Sí, fue general. fusilado. No, fue general, ¿no? Reprimiendo, Fue o coronel de... Pero fue precisamente de los que estuvieron en Asturias, creo recordar, reprimiendo los Capitán. altercados. Bueno, no me Irán. acuerdo en Baeza seguramente, que con el tema de la Guardia Civil estáis un poquillo más puestos que yo. No, Con el tema de las graduaciones, pero que quiero recordar que en el 34 también hubo abuelos de dirigentes políticos que reprimieron precisamente alzamientos del Partido Socialista. Tendría que mirar los libros de historia. Yo se lo paso, no me sí. suena, no me suena. Eso, pero bueno, que sí, que si queremos podemos seguir hablando del pasado. Yo voy a hablar Bueno, del así presente. estamos hablando de pacto. Venga. Voy a hablar del presente. El presente es que los pactos que se están firmando en Valencia, que se ha firmado, no hace falta que digamos con quién, ¿no? Con el señor Carlos Mazón, con el famoso ya pacto del Ventorro,
que uno de los puntos que se ha pedido, precisamente lo hemos hablado, que es la eliminación del Pacto Verde Europeo. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Pues una serie de paquetes de iniciativas de la Unión Europea que surge como respuesta a desafíos climáticos, como puede ser la DANA, puede ser la pandemia como el COVID, puede ser, sí, incendios tan grandes como vemos por desgracia cada verano. Y son al final retos a los que nos tenemos que enfrentar. Para eso necesitamos tener un apoyo. En este caso teníamos por suerte aquí sí, pero en otras comunidades autónomas no existe el Pacto Verde Europeo. Y lo que más me sorprende es eso, es que ahora se ve que esto no importa, no le importa a Valencia, no le importa a los valencianos y a las valencianas. Han sido 230 familias en Encarna las que han perdido a seres queridos por una DANA, precisamente, mientras Feijóo, pues bueno, mientras Amazon estaba a otros asuntos. Creo que ahora lo que menos toca es ver a Amazon paseándose por actos, poniéndose dignos, culpando a otros, tirando balones fuera. Y con esto que se ha firmado en Valencia me parece personalmente que es una pena y una falta de respeto a estas personas y a sus familiares. Son líneas rojas que además Vox va a poner en todas las comunidades en las que tenga que pactar, que lo han dicho claramente, que es lo que dice Fernando, que algo se les puede atacar, pero que van de cara está claro. Lo que decimos. Van de cara. Sí, eso es lo que yo, la verdad que cuando en Encarna se hace algún programa con temas de memoria histórica de eso, yo estaría dispuesto, de verdad, dispuesto porque tengo mucha información, porque es una cosa que sí me ha gustado, me consta. estaría dispuesto a debatir, pero aquí estamos debatiendo de presupuestos. Y de presupuesto, vamos, y decir en lo anterior estaría dispuesto a debatir, y aquí lo único lógico que hay es que hubo un régimen del 39 al 75, que bueno, que la historia lo ha juzgado y lo está jugando. Pero bueno, volver a decir que aquí estamos hablando de presupuestos. Y hay una cosa que se ha dicho, y además tú la acabas de remarcar, pactar con vos es muy claro. Estos son mis esas, si quieres las tomas y si no las dejas. ¿Me entiendes? Yo no sé si la gente que nos esté viendo lo va a entender. Pactar con vos, ya vuelvo a repetir, es muy claro. Estos son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Punto. Quien acuerde con vos este tipo de cuestiones, sabe lo que tiene. Lo que sí me gustaría, una cosa a reflejar en el tema de presupuesto es que muchas veces los partidos políticos, y en este caso el PP, subimos el diapasón y hacemos consejos vendo que para mí no tengo. Lo difícil, y lo había explicado, lo había explicado al inicio de las intervenciones, la ciudadanía vota y crea un mapa político, y en ese mapa político realmente es donde se resuelven acuerdos de gobierno. Quien tiene la mayoría de un congreso gobierna, quien no la tiene no gobierna, acuerdos de parlamentos autonómicos, quien consigue la mayoría gobierna y quien no la consigue no gobierna, y etcétera, en ayuntamientos idem de idem. Quien tiene la mayoría gobierna y quien no gobierna. Entonces, cuando el Partido Popular ahora mismo tiene un problema lo mismo que lo tiene el gobierno, lo mismo que lo tiene el gobierno, en el cual mi organización o mi coalición política forma parte, que es intentar poner de acuerdo a la mayoría del Congreso para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Si yo, por ejemplo, como Partido Popular estoy permanentemente criticando cesiones, o no, porque cuando uno negocia, tú cedes, eso es ley de vida. Cuando uno negocia, tú cedes, y el contrario también, para llegar a acuerdos. Y esa es la política. Cuando tú hablabas antes incluso de que entráramos en debate, de que a algunos nos gusta la política, no, la política es la vida. Y es la vida donde diferentes maneras de pensar de eso se pueden poner de acuerdo o no para llegar a un bienestar, a mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que determinan los gobiernos. Por ejemplo, y aterrizo y acabo con esto, el Partido Popular está encontrando problemas en las comunidades autónomas que para gobernar tendrá que hacer lo que dice Vox. Y Fernando Navas, que sí es Fernando, no señor Navas, no estamos en pleno del ayuntamiento, estamos
de compañeros de Hablando de tertulia. la- de la- Lo recojo. Estamos, Hablando de Fernando Nava y de Vox, me están entrando ahora mismo noticias de Vox y del ambiente calentito que tenéis vosotros en Úbeda, que eso será asunto para otro debate. bueno, eso ya, Es asunto para otro debate. yo en los ambientes calientes siempre he sido una persona que ha procurado... ¿Te gusta el invierno? No, he procurado estar no entrar, cuando hay que entrar se entra, pero entrar por entrar no. Pero bueno, acabo diciendo Sí, que exacto. eso, que ahora mismo hay un problema, lo mismo que el gobierno tiene su problema, porque tiene 8, 10 o 12 fuerzas políticas en el Congreso para intentar ponerlas de acuerdo. El PP tiene un problema en las comunidades autónomas, que es ceder ante lo que ha dicho Fernando con muchísima esa. No creen en la Agenda 2030, no creen en el cambio climático, no creen en una serie de cuestiones de la Unión Europea, por lo tanto ahí cada uno se retrata, ¿no? Estupendo, pues me imagino que ha sido José Luis muy parco en la introducción, que ahora sí tendrá ganas de Sí, porque responder. quería escuchar a mis Quería escuchar, me lo he compañeros, imaginado. a mis compañeros de mesa. Bien, vamos a ver. Vuelvo al principio porque creo que es lo sustancial y sobre todo si queremos intentar, yo voy a intentar, no digo que lo vaya a conseguir, pero voy a intentar no empezar a sacar temas escabrosos para no empezar a lanzarnos los trastos, porque no creo que sea lo más conveniente, porque si lo tengo que hacer, lo hago y ya me conocen. Lo que quiero decir con esto es que lo importante, vuelvo a repetir, es que los ciudadanos en las comunidades autónomas tengan presupuestos. Y que sean unos presupuestos acordados. En todas las negociaciones, yo creo que lo ha expresado muy bien el compañero de mesa de Sumar, todas las negociaciones se cede. El Partido Popular en este caso está cediendo en lo que estima oportuno que tiene que ceder y Vox entiendo que exactamente igual. No creo que Vox se siente en una mesa, y digo creo, a negociar unos presupuestos y el 100% de lo que pida en un documento se le diga amén porque entonces la negociación dura 30 segundos, lo que tardemos este señor y yo en firmar el documento que él me ponga a mí delante. Y a mí se me antoja que eso no ocurre. A mí se me antoja que eso no ocurre. Repito, insisto, lo importante es que los presupuestos estén acordes al año 2025 y a todo lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que no puede ser es que haya un gobierno central que lleve 7 años gobernando y solo haya aprobado 3 presupuestos. Cuando es obligatorio, y así lo dice la Constitución, que presenten los presupuestos. No dice nada de que se tengan que aprobar obligatoriamente. La Constitución dice que hay que presentar los presupuestos. Oye, y si no consigues esa mayoría, pues como automáticamente se prorrogan los del año anterior, pues nunca te van a faltar presupuestos, pero claro, no están actualizados a las necesidades del día de hoy. Que un gobierno central en 7 años solo saque 3 presupuestos generales del Estado, a nosotros nos parece una auténtica vergüenza, algo lamentable, y que les impide seguir gobernando. De hecho, el Pedro Sánchez de la oposición estaría exigiéndole elecciones generales al Pedro Sánchez presidente, porque ya dijo en su día que si Rajoy no podía aprobar presupuestos era como un coche sin gasolina y que tendría... Perdona, y que José tendría Luis, ¿cuántos prorrogó? Ninguno. ¿Cristóbal Montoro no prorrogó no, ninguno? ninguno. No, ninguno, vamos. No, ninguno. Lo puedes buscar. Vamos a lo de siempre. Yo creo que la frase que más decimos, por favor, lo podéis buscar en Sí, Google sí, sí. y veréis No aprobó ninguno. como Mariano Me Rajoy preguntaba desde Fernando el Nava año... antes de comenzar el programa, perdona que te interrumpa, dice, el móvil lo podemos, digo, el móvil sí, digo, porque además va a venir José Luis, Sí. de que miremos hemeroteca, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Entonces, del año 11 al año 18, Mariano Rajoy aprobó todos los años, año tras año, sus presupuestos y lo podéis comprobar, por favor. En cuanto compruebes que es cierto, también me gustaría que me interrumpieras y dijeras que efectivamente yo tenía razón. Había una confusión seguramente y perdona que te interrumpa, con el tema de los presupuestos y fue una de las leyes que sacó Montoro con respecto a los presupuestos municipales, donde si no se aprobaban, se podían aprobar por junta de gobierno local. Ajá, bien. Puede ser que se refiriera- Yo me estoy refiriendo a los presupuestos Ahí está, generales. Presupuestos del Estado. generales, no, y Del además año aquí- 11 al año aquí 18. el gobierno de Rajoy aprobó presupuestos todos los años. Exacto, todos los años. 7 años de gobierno, 7 presupuestos generales Neutral, del Estado. además. Pedro Sánchez, 7 años, solo lleva 3. De hecho, a día de hoy estamos con los presupuestos prorrogados del año 23, que son
que son de otra legislatura. Es que es una cosa tremenda, inaudita y que nunca había ocurrido. Por lo tanto, nosotros estamos a favor, repito, insisto, y no quiero ser pesado, pero es que creo que es lo nuclear y lo importante de este tema. Y es que los ciudadanos tengan unos presupuestos acordes al año 25 y acorde a la situación nacional y mundial que estamos viviendo. Fernando. Yo sigo repitiendo lo mismo, que estoy totalmente de acuerdo que hay que tener unos presupuestos y es muy difícil trabajar con unos presupuestos obsoletos. Es muy difícil. Los ayuntamientos, y a mí me tocó vivir en ese momento un presupuesto en el cual se prorrogan los presupuestos y demás. Y sí es cierto que es muy difícil. Muy difícil, pero cuando no se quiere llegar a acuerdos, o no se quiere ceder, o no se puede llegar a esos acuerdos por otras circunstancias, pues hay que hacerlos. Pero sí le digo que yo pacté con el Partido Socialista, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tabal, el Gobierno de la Nación, que estábamos hablando de la comunidad autónoma, yo me retrotraigo al Ayuntamiento de Úbeda y nosotros pactamos con el Partido Socialista 13 puntos en los cuales iban en presupuestos con nombre y apellido, o sea, 13 partidas. Y luego otras 12 o 13 que iban como compromiso político. Si no cumple, da igual que esté en el presupuesto. O sea que muchas veces los pactos no se pueden dar, por eso se rompen luego los acuerdos. Porque tú pactas una cosa que luego no cumple, entonces luego no eres de fiar. Pues nosotros no le hemos aprobado el presupuesto a Antonio Olivares, porque no es de fiar, porque no ha cumplido con su palabra. Entonces, aparte de tener los presupuestos, hay que ejecutarlo. Y hay que tener la palabra para poder ejecutarlo y cumplir con su compromiso. Yo aclarar una cuestión, ahí te interrumpo. Yo no lo sé, igual yo sé mirar poco por internet, pero aquí en internet me dice que los presupuestos del 2016 y 2017 fueron prorrogados hasta que se aprobaron las nuevas cuentas a mediados del 2018, que fue cuando Pedro Sánchez entró. No sé mirar por internet, pero a mí me lo dice el internet aquí, ¿no? Es decir, con lo cual... La moderadora... Bueno, que es imparcial. Estoy empapándome aquí. Ahora yo sí voy a interrumpir. Yo lo que quiero decir es que hay una cuestión con el tema. Es decir, lo que no podemos vivir, José Luis, perdona que lo diga así, en la política es permanentemente crispando, en el sentido de, estamos hablando de unos presupuestos autonómicos donde yo imagino que el compañero del PSOE, incluso hasta mi compañero de corporación, aunque no por eso, mi compañero hemos hablado estamos hablando de presupuestos autonómicos. Yo creo que en donde realmente está el quid de la cuestión es que cuando la ciudadanía vota, elige. Y los políticos, que son políticos y que no están permanentemente en el día a día de... ¿convoca usted elecciones? Pues el PP no hace nada más que pedir convocatoria de elecciones, pero no de ahora. Desde el 2019, cuando Pedro Sánchez gobernó con Unidas Podemos, en aquel entonces Pablo Casado, convoca usted elecciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los resultados sean muy favorables? ¿O en los políticos está la capacidad de decir esto es lo que hay, esto es lo que ha votado la ciudadanía, y a partir de ahí yo intentaré ponerme de acuerdo con uno y con otro y todos tendremos que ceder? Pero hay una cosa, tú decías al principio una cuestión. Si vos llegas y me pides esto y yo de acuerdo, lo firmamos en 30 segundos. Lo mismo que se han firmado los de la Comunidad Valenciana, en 32 segundos. No en 30, en 32 segundos. No voy a hacer leña ni me voy a meter en cuestiones de responsabilidad, porque la responsabilidad política de lo que es la DANA y todo eso la solventarán los tribunales y la solventará la ciudadanía. Ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, que seamos un poco de verdad. Yo, a mi año, lo único que pido en la política, y eso quien me conoce en el trabajo de mi ayuntamiento, es por lo menos sensatez, hablar de otras cuestiones, y de verdad, la gente es sabia a la hora de decidir. Yo, que muchas veces y que he estado siempre en el lado perdedor, quiere decir que en todo tipo de elecciones, en 50 años que llevo militando en la misma organización política, pues nunca he tenido mucha alegría. Pero cuando he tenido que debatir interiormente, siempre he defendido que la ciudadanía no se equivoca. Y con lo cual,
estos son los resultados y estos los acepto hasta que, según la norma, se presenten otras elecciones, ¿no? Estupendo. Sí, si, bueno. si me dejáis que lea lo que... Mira, los presupuestos generales del Estado del año 2018 elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy se prorrogarán automáticamente desde el miércoles 1 de enero a la espera de que se conforme un ejecutivo con plenas funciones y pueda presentar unas nuevas cuentas de 2020 cuyo proyecto de ley espera poder presentar el gobierno lo antes posible. Yo he Lo que- preguntado cuántos que- presupuestos prorrogados tenía Cristóbal Montoro y me dice, los del 16 se prorrogaron con los del 17 y a mediados del 18 A la se espera que se cumplieron. formara un nuevo Sí, efectivamente. Sí. ejecutivo. De hecho, bueno, Cuéntame. aquí en El Economista tenemos un titular, y con esto termino esto de titulares. Rajoy se la juega después de 2 prórrogas y solo medio presupuesto. Bueno, y aparte, hablando de esto, vamos a hablar del pacto, ¿no? Quiero enfocarme en Murcia también, que no se ha terminado de cerrar, pero que por lo que parece El ser... Partido Popular ha dicho que está dispuesto a ceder en Sí, los bueno. temas de política Sí, sí, migratoria sí, y en el tema del Pacto Verde, Verde pero europeo. debe haber ahí alguna cuestión más que al resto de Efectivamente. mortales se nos escapa porque no se llega a firmar. Efectivamente, algo no se tiene que estar terminando de completar o no agradará a Vox porque no se termina de aprobar. Lo que sí sé es Bueno, que no le hasta gusta ahora... al PP, puede hombre. ser. Yo creo que va a ser más por Vox que por el PP, pero bueno, tampoco estoy allí, por lo tanto no puedo asegurar nada. Lo que sí está en juego en Murcia, si se complementa este pacto y se acaba ese pacto verde europeo, lo que sí está en juego en Murcia es que, por ejemplo, 881 millones de euros que ha recibido la región por los fondos Next Generation, en caso de suspender ese pacto verde europeo, perdería la región 881. Pero es que aparte de eso, de los fondos FEDER 2021-2027, perderán 554 millones de euros. Y aparte de eso, también perderemos el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. En total, el pacto le costaría a los murcianos y a las murcianas 1.435 millones de euros. ¿Hasta dónde? No sé si eso es gobernar, no es gobernar, merece la pena, no merece la pena. Yo ahí no voy a entrar a valorarlo, ya que cada uno valore con la cifra que aquí se tienen y poco más que argumentar. Es básicamente eso, lo que he dicho al principio. ¿Es lícito pactar? Por supuesto. Pero sí, luego tampoco queremos consejos ni gritos de ningún otro partido político cuando se pacte por otras formaciones políticas. ¿Y de los presupuestos generales del Estado qué opinas? Bueno, que hay que dejar trabajar. Es muy difícil, lo ha dicho antes el compañero de Sumar, es muy difícil juntar a todas las fuerzas políticas. Sabemos que este gobierno está pasando una legislatura de muchísimo diálogo y ese diálogo al final yo creo que al final llegará. Hemos tenido el caso del IRPF este tan famoso. Este año los presupuestos parece difícil. Este año va a estar muy complicado, no se sabe. Al final la política también da sorpresas muchas sorpresas de vez en cuando. Porque entre el gasto en defensa y lo del SMI y la tributación, el propio gobierno lo tiene complicado Sí, que al entre final ellos mismos. los gobiernos de coalición son eso. Lo hemos dicho creo que también antes algunos de los compañeros aquí del PP o de bueno, me recuerdo que pactar es esto, es ceder también ciertas cosas y es tener que pasar momentos malos y es tener muchas veces que dar el cosas sí, que no te pero gustan. efectivamente a lo mejor no te gustan tanto o no te gustarían o no es ni siquiera tu agenda ideológica. Esto es así por desgracia, ya te digo. El Parlamento es así, O por suerte. se formó así. O se por formó, suerte. bueno, por suerte también, sí. Yo no he visto muy descontento con las políticas que lleva a cabo el Partido Socialista, Pedro Sánchez, de verdad. Yo creo que todas las políticas que lleva a cabo Pedro Sánchez son las que le convienen a Pedro Sánchez. No al Bueno, Partido Socialista, no a España, sino a Pedro Sánchez. Yo no lo he visto nunca no, al revés. Cuando tiene que ceder, gustosamente cede todo lo que tenga que Bueno, ceder. no, Nunca no hay es ningún así. problema. Yo creo que la gente en España sí se pone la gente contenta cuando se logran acuerdos. Yo creo que la gente está más contenta ahora que cobra 1.150 euros de salario mínimo. 87. 87, perdón, cierto. 84, 184. Sí, cierto, gracias. 1.184 que cuando cobraba 600. Yo creo que ahora mismo hay casi 11 millones de mujeres trabajando que antes no lo estaban. Entonces quiero decirte, hay estudiantes que han recibido un aumento de beca del Ahí no gobierno hable de los socialista. datos del paro que han salido hoy y Jaén nos hemos llevado un varapalo. Sí, pero por desgracia esta provincia a veces parece que eso, ¿no? Es un... Llevamos Sí. 11 años, salvo que malos, pero los dos últimos nos habían dado unas poquillas de alas, que Pero habíamos subido sí, un poquillo pero y fíjate, mira incluso que febrero más- hablando de creación de empleo, que marzo más a malo. defensa de temas que ha sido más perjudicial para la gente. Yo creo que la gente ahora está trabajando más que nunca. Yo creo que ahora la gente está más contenta con este gobierno que Totalmente. sin este gobierno. Totalmente. Y hay menos Está paro. trabajando más que nunca por menos dinero. Pues no Hace son- 15 años, un mileurista era alguien al cual había que ayudar porque no llegaba a fin de mes. Y todos nos acordamos, ¿eh? Y ahora un mileurista es casi una persona que decirle, ¿cómo lo haces? Dímelo que me voy contigo. El Partido Socialista no trae nada más que ruina. Sí, lo Lo estamos ha traído. viendo. Bueno, es verdad, el Partido Socialista es suma. Se me ha olvidado. Bueno, aquí estuvimos... Sí, Pero es sí es verdad que hace 20 años, hace 25 años, trabajaba en la unidad familiar una persona, compraban piso, compraban coches, se iban de vacaciones y sus hijos estudiaban.
y aquí en Jaén pagábamos unas poquillas olivas. Porque Sí. hay momentos. A día de hoy tienen que vender las olivas del abuelo, el coche tiene 15 años, la hipoteca la han vuelto a rehipotecar y el chiquillo está estudiando y está diciendo, corre, 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 que no puedo. Pues Y si no está de camarero en un bar, si no está trabajando echando ahora en una pizzería, si no está totalmente honesto y por su parte, porque yo tengo un bar y también soy camarero. Pero te quiero decir que antes el salario mínimo interprofesional se ha subido una barbaridad. ¿Y el IRPF cuánto se ha subido? ¿A cuántas personas se le va a cobrar ahora IRPF que antes no se le cobraba? ¿Pero cuánto cuesta la luz ahora? Y antes no costaba. ¿Pero cuánto cuestan los alimentos? Y antes no costaba. Ahora mismo hay personas que cobran 2.000 euros, tienen menos poder adquisitivo, que hace 15 años cobraban 2.000 euros y tienen mayor nivel adquisitivo. Bueno. Y eso es así. No. No. Yo que he tenido la suerte. Entonces, los índices de pobreza en España han subido o han bajado. Vamos a ver, Desde que está el yo Partido Socialista. que he tenido la suerte, Sí, que tenemos dinero. Si Fernando me permite expresarlo un poco, yo que he tenido la suerte desde el año 83 aprobar una oposición y tener un trabajo en la administración, No todos somos funcionarios. Pide una solución autónoma. permíteme que acabe mi argumentación. Mi exposición, que he tenido esa suerte. Puedo decir que también, que es verdad, que cuando el boom de la construcción en este país antes del 2008, había gente que ganaba 2, 3 y hasta 4.000 euros al mes. Pero yo pongo un ejemplo, yo me acuerdo que cuando viene la crisis del boom de la construcción, le pregunto al hijo de un amigo, oye, porque yo es que ganaba antes 3.000 euros y ahora no sé qué. Sí. Te habrá quedado en el paro lo máximo, ¿no? No. Me han quedado 700 y pico euros. Digo, ¿cómo? Es que yo cotizaba por 1.000 y pico euros. El resto, es decir, no nos acordamos que en la exposición que hacemos y cuando lanzamos ese tipo de cuestiones, hace 15 años el dinero que funcionaba en España en negro o en B, entre comillas, era muchísimo más que hay ahora. Es verdad que ahora la presión fiscal ha subido. Y al subir la presión fiscal, yo que siempre he tenido la suerte, y digo la suerte, de cotizar, de pagar los impuestos por lo mismo que me ha reflejado mi nómina, ¿verdad? Que bueno, que tampoco se puede lanzar la campana al vuelo en ese aspecto. Y acabo, para que no me digan la moderadora, Te estoy señalando. acabo en ese aspecto diciendo que, hombre, que un salario mínimo interprofesional de 1.184 euros no es el mismo que hace 4 años o 3 años y algo, que estaba en 738. Por mucho que queramos pintar las cosas. Bueno, cada uno las pinta como mejor le Sí, viene. si tiene en cuenta la inflación, tiene en cuenta tantísimos factores, pues la cosa varía mucho, José Luis. Quiero escucharlo hablar sobre el tema de lo que opina de lo que estemos puesto encima de la mesa, porque es verdad que el paro han salido hoy los datos y a Jaén nos pegan un tironcillo de oreja los datos. Bueno, en términos generales, presumir del empleo en España, pues yo creo que es algo que creo que no debe hacerse. Fundamentalmente porque somos líderes de paro en la Unión Europea, somos líderes de paro en la Unión Europea de paro juvenil y somos líderes de paro femenino en la Unión Europea. Como bien ha reflejado e indicado el compañero de mesa de Vox, la tasa de pobreza en España, con el Partido Socialista y con Sumar, desde 2018 acá, ha aumentado una barbaridad. No paran de cerrar empresas. Y ahí están los datos y ahí están las estadísticas. Por lo tanto, intentar presumir el Partido Socialista de gestión económica, pues permíteme que, bueno, que no me río por respeto. Pero tendrán otras virtudes, pero desde luego el de saber gestionar la economía de este país, desde luego que no lo han sabido hacer. Ni lo supo hacer Felipe, ni lo supo hacer Zapatero, por supuesto, que nos dejó en la más absoluta miseria, y por supuesto no lo sabe hacer Pedro Sánchez, que cuando deje la presidencia del gobierno lo que nos vamos a encontrar, pues seguramente nos tendremos que echar las manos a la cabeza. Por lo tanto, presumir de los datos del paro, más allá de que entre otras cosas se hacen tipos de políticas para, por ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos, pero para los fijos discontinuos, contarlos como que están trabajando. Ahí estamos hablando de cientos de miles de personas que están
por ejemplo, a día de hoy en el paro y cobrando el paro, pero rezan como si estuvieran trabajando. Entonces, así es muy fácil presumir de datos. Pero como dato mata relato, que seamos líderes de paro de toda la Unión Europea, pues yo creo que lo dice y lo resume todo. No, yo quiero, sí. no, es que no puedo consentir palabras en ese tipo. Pero, Líderes no, de no, paro, no, perdona, Yo líderes puedo de- decir lo que yo estime. Ya, usted sí pero no puede puedo, hablar lo que usted pero quiera no, y yo no puedo. no, Vale, perdón. vamos a ver, cuando tengamos que enfrentarnos y nos llamamos de usted, ya reflejamos un poco el rechazo. Líderes de paro en Sí. la Unión Europea, Sí. cuando partíamos con Rajoy el 20 y tantos %. Eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Claro que aquí no. están. Pero si es que mira usted antes regular y ahora parece No, que no también. miro regular. Que Rajoy Vamos, dejó el paro muchísimo más bajo que lo que se lo que dejó está ahora, Zapatero en que 2011. lo que está ahora. Y el Instituto Nacional de Estadística, cuando dice que el país que mejor evoluciona económicamente en Europa, incluso el tercero en España, el tercero en el mundo es España, es incierto. Pues seguro. Sí, seguro. No sacas Porque información, estará al mando de pero algún seguro. socialista como Claro, Madrid, seguro. como Mira, Correos, como- Yo creo como Renfe. Vale. sí, seguro. sí, claro. Lo mismo que Correos cuando estaba en manos de Feijóo. Sí, que lo Yo saneó, creo- pero exacto. claro, Y ahora claro. hay un agujero tremendo de miles de millones. De miles de Sí, millones. sí, en Correos, sí, sí. Sí, sí. De verdad, por Sí, sí, favor, pero cuando sí que eso es vengamos a cierto. un debate, cuando Puedo vengamos decir a un una cosa debate, encarnada. yo vengo a los debates con la mejor de las intenciones, con la mejor de las confrontaciones, todo, de las por supuesto. confrontaciones, acabo encarna, de las confrontaciones ideológicas, pero no vengo a los debates a intentar, yo qué sé, enturbiarlos con datos falsos. Yo puedo entender, sí, con datos falsos. Yo puedo entender Cualquiera lo que puede la- buscar en Google. No, Correo está en la más absoluta claro, miseria. en la más Todo el absoluta la mundo, miseria. la Yo gente que puedo lo está viendo, enten- tenemos que lo vea. a la mitad mirando. Yo puedo entender ahora mismo, y lo entiendo, y esto se lo he dicho a Fernando Nava cientos de veces en los 2 años que llevamos en el ayuntamiento, que estamos en las antípodas ideológicas. Pero también entiendo que no se puede utilizar los debates para, decir lo que buenamente miles de millones, no sé qué, no sé cuántos. Por favor, entremos en otro tipo de confrontaciones. La que no verdad son- ofende. Una cosilla. Quería Vale, puntualizar. yo quiero puntualizar la palabra del Partido Popular por varios motivos. Primero, hablo antes de que, Rajoy dejó la situación laboral mejor que Zapatero, tal. Bueno, pues si mira los datos, sí, vale, Rajoy dejó un número de parados curiosos, pero es que resulta que esta mañana se han dado los datos del Ministerio de Trabajo, y resulta que es el paro más bajo en los últimos 17 años en nuestro país. Por lo tanto, usted presume de Rajoy, yo le voy a decir que el gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez tiene el paro, tiene el número de parados más bajo de los últimos 17 años. Si hablamos de paro juvenil europeo, es verdad que España tiene un paro juvenil altísimo, pero veníamos de números muchísimo más altos, mucho, que hay que seguir trabajando. Yo soy joven, fíjate si me afecta directamente, y quiero que eso en Ghana se solucione, por supuesto. Por cierto, es Rumanía quien a día de hoy lidera el paro juvenil, muy cerca de Comparado con España. Rumanía. Comparémonos con Estados Unidos. Entonces, Luego nos tenemos que pues comparar debemos con otros crecer países como con Europa. más. Vale, pues me parece muy bien. Con ¿Sabes que el Europa. ritmo de crecimiento en España económico está por encima de la eurozona? Por ejemplo, cosas así. Y si quieres, es más, le voy a comentar una cosilla de materia también laboral. Rajoy dijo en su etapa como presidente: mi objetivo es que cuando termine mi etapa como presidente del gobierno, termine con 20 millones de trabajadores. ¿Sabes quién lo ha conseguido? Pedro Sánchez, que actualmente España tiene 21,3 millones de Pero personas se en está, situación activa de se está trabajo. utilizando. Así que la verdad que cuando se cambian las formas de medir es muy complicado poder medir. Se mide exactamente sí. ¿Cómo que no? ¿Los fijos discontinuos se midían de la misma forma antes que ahora? ¿Están trabajando? Sí. Yo soy fijo de continuo. ¿Estoy trabajando? Sí. Cotizo, ¿Y una sí. persona que trabaja en una cooperativa trabaja 2 meses al año y está trabajando? Pero vamos a ver, que Pero estamos en trabajando solo Baeza años. y estamos Ahora en sí. Úbeda. Ahora Que sí. no nos pongamos No, a decir por favor. barbaridades. Una persona que trabaja fijo Encarna, discontinuo, Cuando pueda. Sí. fijo discontinuo en en una, cuanto en una termine almazara, Fernando y ya voy. no está Yo muy trabajando breve. todo el año. Tiene que tener 7, 8, 9 trabajos para poder completar un año. Es que si eso lo consideramos una persona que está trabajando, y luego hablar de economía sumergida. No, Ahora dice que no hay, antes no, había que digo muchísimas. que no hay, ¿no? Pues mire usted, de la forma que Ay, hubiera, No me la digas gente de usted, vivía. Fernando, no me digas de usted que yo... La costumbre, ¿verdad? Cuando estamos en los despachos hablamos de otra forma. Pero que sí es verdad, que de una forma u otra había dinero en la calle. Ahora no hay dinero en la calle. Ahora no hay dinero en la calle. Ahora se gasta dinero ingente en ingentes tonterías. Eso es lo que se gasta el dinero. ¿Como cuáles?
¿Cómo cuáles? Dime ingentes tonterías, ¿como cuáles? Pues por ejemplo en la promoción, en los papelitos y en todas las chuminas que se dan con la Agenda 2030. O sea, el otro día venimos aprobando en el Ayuntamiento de Úbeda 50.000 euros, no, 103.000 euros para un plan de arbolado que decía el Partido Socialista que ya tenía hecho. Veníamos a decir que teníamos gamificación para la concienciación, para no equivocarme, gamificación para la concienciación de la violencia de género en un plan de renaturalización. Eso son tonterías. En ese plan que me parece que eran algo más de 3 millones de euros, 3.200.000 euros. algo más de 3 millones de euros, casi 500.000 euros, casi medio millón de euros en tonterías. En tonterías. Pero estarás conmigo en una cosa y perdona la Pero interactuación. Bueno, no, me ha pedido la palabra José Luis, así Vale, que ahora venga, mismo venga. se la... No. Ahora le contesto a Fernando. Gracias, Encarna. A ver, a mí me duele, por decirlo de alguna manera, quizás ese no sea el adjetivo calificativo más apropiado, pero bueno, lo voy a decir así para que se me entienda. A mí me duele cuando dicen es que yo trato de enturbiar, que miento, que luego pues, se tienen muy buenas palabras, pero acusar a una persona de mentir pues está muy feo. Entonces, cuando yo digo que España lidera la tasa de desempleo en la Unión Europea, es porque España lidera la tasa en la Unión Europea. Noticia. ¿Perdón? Que nadie ha dicho lo contrario. Ni había Sí, dicho este Rumano. señor ha No, dicho no, que no, no no, dice no, para no, que no, somos no, unos fenómenos y que vamos muy bien. no ponga usted en mi boca palabras que no he España ha dicho. vuelto a liderar la tasa de paro de todos los países de la Unión Europea y de la eurozona, tal y como ha publicado este martes el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat. sí. ¿Vale? Entonces yo no miento, No otros como a lo uno. mejor sí. El amigo de Sánchez deja Correos en situación crítica y su nuevo presidente se entera ahora. Los sindicatos ya hablaban hace tiempo de unas pérdidas acumuladas, los sindicatos, de unas pérdidas acumuladas de en torno a 1.000 millones de euros desde que Juan Manuel Serrano llegó a su cargo. Había Por lo tanto, concentraciones en correo, ¿no? ¿Perdón? Había concentraciones en correo en esta última Sí. semana, ¿no? sí. Entonces, por lo tanto, cuando yo afirmo que Correos estaba en la ruina, era cierto, y cuando afirmo que España, por desgracia, lidera la tasa de paro en la Unión Europea, pues también era cierto. Gracias, Encarna. No es Puntualizar. concretando, es que de verdad entrar en, es decir, depende de la esta que encontremos, del canal de información. Instituto Nacional de Estadística, año 2011, 22,9% de desempleo, 6 millones y pico de personas. Año 2013, 27,1% de desempleo. Año 2018, bajar 15,28. Nadie dice que España no lidere. Es lo mismo que cuando yo en programas anteriores, lo saben, Carna, decía, en Andalucía no es que partamos de cero como los demás. En Andalucía es que partíamos de menos cero. En España no es que partamos del mismo nivel de desempleo que había en todos los países. Es que nosotros partíamos como 15 veces o 10 veces por debajo del nivel más alto que había en Europa. Es decir, mientras nosotros estábamos en el año 2013 en el 27,1, Alemania estaba en el 5, y algo. Es decir, que nosotros lleguemos ahora mismo a 21 millones de cotizantes, de los cuales casi 11 son mujeres, es decir, estamos superando. Es decir, que las cosas se les puede dar los tintes que se quiera. Ya nadie habla. Que nosotros partamos ahora mismo en un desempleo juvenil en un 30%, pero es que partíamos del 50 y tanto. Por favor, si queremos. Es que cuando se habla de que España es una ruina, partimos de los datos estadísticos, no del Instituto Nacional de Estadística, del Banco Europeo, donde diciendo que la economía que más crece es la española. Venimos aquí y decimos lo contrario, en fin, y acabo con una contestación a lo que decía Fernando. Con el tema de igualdad, con el tema del documento que aprobamos Y medio ambiente en e el igualdad. pleno de eso, en el pleno de pasado, hay una cuestión. Las normas, si yo lo entiendo a él, porque él es, y lo ha dicho claramente con la honestidad en ese caso, es es decir, negacionista de la Unión Europea, negacionista. Yo no he dicho eso. Bueno, Igual que negacionista. usted pide que no pongan palabras en su boca, No, le diría a favor Fernando, que no dice perdona.
Perdona, Aquí también. negacionista del cambio climático, ¿lo has dicho? No, tampoco. He dicho que estoy en contra de la Agenda Bueno, 2030 y en que estoy en contra, contra del perdón, Pacto Verde Europeo. rectifico porque que está en contra del Pacto Europeo, que está en contra de la Agenda 2030, que está en contra de una serie de cosas. Pero también es cierto que lo mismo que todas las ayudas que vienen de la Unión Europea tienen que basarse y legislarse por unas cuestiones. Sé que eso es mentira también. Sé que hemos visto como Francia ha quitado la zona de bajas emisiones, que está sufriendo Linares. No, vamos. Quien quiere puede. Si lo que no quiere, ni Partido Popular ni el Partido Socialista quiere. Ni Sumar tampoco, claro. No, claro, por supuesto, no. Bueno, quería puntualizar, Poncho, algo Que rápido. como aquí ha salido un subtema interesante, que es el de correo, que me parece perfecto, pues he buscado datos, precisamente aquí que estamos hablando también de datos, pues durante la etapa de Feijóo, de la dirección de correo, se perdieron 700 empleos, pero es que además dijo públicamente Feijóo que los carteros deberían de trabajar fuera de su horario laboral por responsabilidad con su puesto. Por lo tanto, queremos presumir del señor director de, pues presumamos, pero yo no me van a encontrar en esa trinchera. Y si hablamos de presente y de futuro, José Luis dejamos la está poniendo pelota. una cara que ni te Ni cuento le- que no lo no, está, es que no- que no voy a no contestar, no lo estás viendo. Bueno, escuchadme que ahora vais a tener la oportunidad de seguir debatiendo en la segunda parte porque vamos a hacer un breve receso que además hemos apagado la calefacción porque el ambiente está acaloradillo y calor con la calefacción. Vamos a, vamos ya la hemos apagado. Vamos a hacer un breve receso. Volvemos enseguida y mientras disfruten de los consejos publicitarios que les ofrecemos. Así que hasta ahora. Hola, muy buenas de nuevo, señoras y señores. No vean qué animado ha estado este descanso para los consejos publicitarios que le hemos ofrecido. Retomamos el tema y ahora, bueno, pues temas controvertidos para Alfonso, para Poncho, porque vaya dita, vaya semanita que llevamos con la secretaria general de tu partido a nivel andaluz, vicepresidenta del gobierno, ministra, con el tema de no sé, de esas palabras mitineras que dijo, así que se vino arriba y que, bueno, pues se pasó. Se pasó, ha tenido que pedir perdón, ha tardado, ha tardado. Ha tenido que pedir perdón porque en realidad lo que puso en tela de juicio fue la presunción de inocencia. Bueno, la puso en tela de juicio, la ejecutó directamente. Entonces, bueno, pues le han llovido palos. No he visto, bueno, la unanimidad que ha habido con respecto a las críticas por parte de jueces, fiscales, asociaciones, colectivos de todo tipo y sociedad en general, incluido su partido. El rechazo que han mostrado muchísimas personas, pues ha sido impresionante. Meeting, calor, tú estuviste en el meeting de Jaén, María Jesús Montero se viene arriba en el calor de los mítines, pero en todo momento sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Sí. Bueno, yo, efectivamente, como dices, yo estuve Te el doy sábado... la palabra porque aquí, ahora verás. Sí, como bien dices, yo estuve el sábado allí en ese congreso, en ese meeting que dio. María Jesús Montero, una persona muy, digamos, viva. La gente le dio mucha calor antes de empezar el meeting en Jaén. Y bueno, habló de todo lo que tuvo que hablar, de una sentencia que es vergonzosa, que es la de Dani Alves. Bueno, es lo que te digo, ¿se pasó de frenada? Sí, no, hay interpretaciones de todos lados. Yo creo que lo importante no es si se pasó o no de frenada, es la justicia, cómo queda en este sentido cuando una persona cambia 12 veces Parece de... que se equivocó, Alfonso. Sí, pues, puede que se equivocara y ya ha pedido ya equivocó, perdón, ha se equivocó, rectificado, se equivocó. pues bueno, lo ha dejado ahí. Pero también creo que se le ha malinterpretado de manera intencional. Al final, el punto de mira de las personas, de todos los partidos políticos que existen en el panorama nacional, debería de estar en otra cosa y no en esa. Yo prefiero quizá decir que una persona que cambia 12 veces de versión ante la justicia, que ya sufre una condena, que entra en prisión, que ahora llegue otra, diga lo contrario, que de hecho nunca se dice que no pasara eso, ambas sentencias y la ley nunca se niega que haya pasado eso. Simplemente es problema de interpretación y de aprobación. Pero bueno, yo lo que estaba diciendo, que si una persona cambia 12 veces de versión, si una persona le ofrece dinero a la víctima para que quite la denuncia, si una persona evita sentarse ante la justicia todo lo que ha intentado y más, pues quizás porque no se ha terminado o no se interpreta bien este juicio. Yo personalmente creo que Dani Alves tendría que haber acabado en prisión.
creo que por lo que se ha dicho y por lo que ya he dicho anteriormente, una persona que cambia tantas veces de versión, una persona que es incapaz, que ofrece dinero a cambio de que se retira la denuncia por algo, ¿no? Eso que se decía de excusatio no petita accusatum manifeste, algo así era. Sinceramente creo que el objetivo tendría que estar ahí de todos los partidos políticos. Aquí tengo un abogado ahora que te traduzca solo. Por supuesto. Y por supuesto que el principal partido de la oposición en España, que es el PP, quizás no debería estar en eso y ni sí en animar a la víctima y en apoyarla. Los demás partidos, pues ya que cada uno tome la valoración que le corresponda. Yo simplemente decidí decir. Estupendo. Fernando, Venga, vamos, lío. vamos al lío. Aquí tenemos un jurista y aquí tenemos un juez. Directamente cuando No, dice no, que, hombre, yo soy maestro, yo soy sentencia vergonzosa. Ahora interpretamos la sentencia de los jueces. Yo creo que los jueces eran los que hacían las leyes, o sea, los que interpretaban las leyes de alguna forma. Pero vemos que no. Hablaba de que ha cambiado muchísimas veces de 12 versión. 12 veces. Como el hermano Pedro Sánchez, ¿no? Si lo vamos a Como el comparar con lo hermano, mismo... como el hermano Pedro Sánchez. Pero sí que aquí estamos acostumbrados a que cuando nos interesan unas cosas funcionamos de una forma y cuando no nos interesa, pues no la hacemos. Aquí tenemos, por ejemplo, la manada del Congreso. Echenique, Iglesias, Errejón, Monedero. La manada del Congreso. Y aquí no hay ese foco por parte del Partido Socialista. Aquí sí hay presunción de inocencia. Aquí sí hay un apoyo tácito. Hipócrita. No. Sí, hipócrita. A lo blanco no le decís blanco y a lo negro no le decís negro. Pero es que no sois ni valientes ni siquiera para decir las cosas. Si vosotros defendéis algo, defended la capa y espada. Vos podés tener muchísimos problemas de que te guste o no te guste lo que dice vos. Pero vos lo dice claramente las cosas. Y si es blanco, es blanco. También han cambiado algunas opiniones de Vox, ¿eh? Pues claro. Por ejemplo, le puedo decir que Pues Vox claro, estaba que en ha contra. cambiado. Sí, Pues claro. Vox, sí, le digo una, por ejemplo. Claro, Vox estaba en el Partido contra. Socialista no estaba en contra de la OTAN y luego vota a favor. Vale, Si al vale, final sí, nos sí. ponemos a decir Sí, sí, dígame, qué sí, cosas sí. que ha cambiado Vox, pues claro que Sí. todo el mundo va cambiando porque va evolucionando, te dan razones. Yo mismo en un pleno, si un compañero de otro partido político, de otra formación, me da argumentos, pues me puede convencer. Claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con las barritas que hacen ustedes. Pero sí que ustedes viven de ese tipo de políticas, subsisten de ese tipo de políticas y los chiringuitos que crean alrededor, claro está. Abascal Y es lo cobró que- de uno, ¿eh? Mira, Abascal, y me encanta que me lo diga porque además la tiene preparada ella la ¿Sí? pregunta. Sí, sí. Abascal ha sido autónomo. Y sabe lo que sí, es quebrar. autónomo de la política, y porque no se ha sabe, movido el no, de los no, cargos montó un políticos. restaurante, no sé si lo sabes, pero No, fue su y padre. quebró. No, él fue también autónomo. Pero de ha cotizado él fue, fuera, él de fue fuera. autónomo. Bueno, pues como el señor Lozano, que tiene 30 y tantos años, tampoco ha cotizado en la Dígaselo empresa, al privada, Lozano. ni tampoco tiene cotizado ninguno con una oposición aprobada. Vamos, que si quieres seguimos por ese sentido. Podemos. Pero que estamos aquí, que ejemplos, que vamos, no me viene a hablar de eso. A María Jesús Montero. Me A desvía María usted, Jesús me desvía usted. Montero. Es vergonzoso que venga un partido socialista donde dice que es feminista, donde dice que está a favor de la mujer, que parece que los demás no lo estamos a favor de la mujer. Nosotros, por supuesto, que estamos en contra de cualquier persona, no de soltar a violadores, sino de que cualquier persona que cometa cualquier delito está en la cárcel. Pero ustedes, como no les interesa a ustedes lo que hacen, es poner el punto a los jueces, si los fair, si es total, si en los mítines, ustedes no tienen vergüenza con respecto a que no tienen ustedes vergüenza cuando hablan de la justicia. Yo lo repito, no tienen ustedes vergüenza cuando hablan de la justicia. Vale. Sí, bueno, como usted... Déjame un momentillo la replicas porque me Vamos a ha ver. pedido la palabra Blas. Sí, porque yo creo que no podemos venir muchas veces a los debates y lanzar así un titular que es el que se queda, claro. Y en estos momentos, en esta sociedad, se nos quedan nada más que titulares así. Por ejemplo, respeto a la justicia, sí, todo. Que se pueden criticar las sentencias, en la misma libertad de expresión puedes criticar cualquier sentencia. De hecho, se critica una sentencia, pero con un condicionante mayor. Una sentencia que es un problema de la justicia. Un tribunal de la Audiencia de Barcelona dicta una sentencia y el Tribunal Superior de Cataluña dicta no una corrigiendo, es la contraria. La contraria. El sistema funciona así. La contraria, pero es que no estamos esperando lo que ha hecho la Fiscalía hoy, que es apelar Recurrente. al Tribunal Supremo. Con lo cual, lo mismo vale cualquier cosa para salir, Garantía. para salir adelante en este aspecto. Que esta sentencia que ha sacado el Tribunal Superior de Justicia, bajo mi punto de vista, ojo, y yo respeto a la justicia, pero también la critico, bajo mi punto de vista, es que pone más difícil que tan solamente el 8% de las mujeres
que sufren violencia sexual lo denuncia, que pone más difícil que mujeres viendo este tipo de sentencia vayan a denunciar, por supuesto, y hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo, que a lo mejor la vicepresidenta primera del gobierno en su argot de mitinero dijera una cosa, vale, después ha pedido disculpas, también pidió disculpas a un personaje que está en Abu Dhabi y que nunca ha pedido disculpas y de hecho hoy le ha puesto una denuncia a un expresidente de comunidad una demanda autónoma, civil. a un expresidente de una comunidad autónoma por escribir un libro y tener una libertad. Pero no me gustaría acabar diciendo una cosa que por eso lo decía antes Fernando cuando ponemos el titular, la manada del Congreso. Que la manada del Congreso, ¿qué es? Que hay unos actos irregulares y de presunto acoso sexual de dos dirigentes de la izquierda, inmediatamente se actúa. Yo me gustaría que esos mismos ejemplos se pusiesen en otros dirigentes de otros partidos políticos, y no digo nombres, pero todos sabemos, por ejemplo, la sentencia condenatoria en firme contra un miembro de Vox en la Comunidad Valenciana, que por supuesto es ahora mismo miembro del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, cuando hablemos de presunción de inocencia, yo creo que hay un error que lo ha cometido la mujer esta, la María Jesús Montero, ha pedido disculpas y bueno, pues ya está, pues lancemos y vayamos a pedir, pero aquí se aprovecha cualquier cosa. Que pase por ahí un mosquito, venga, palo. Por favor, bajemos y sobre todo ¿no? y sobre todo en los pueblos y sobre todo en los pueblos y en la política más cercana, bajemos el diapasón y dediquémonos a hacer las cosas más serenamente, ¿no? Bueno, hay gente que es más acalorada en política por carácter, por manera de ser. María Jesús Montero entra en el fragor de la política y hay otra que es más templada, como puede ser tu caso y demás. Quiero decir que la personalidad de cada uno es la que es. José Luis. Gracias. Por parte del miembro del PSOE en esta tertulia se ha dicho que una sentencia vergonzosa, que la vicepresidenta primera quizá ha sido mal interpretada, que Dani Alves tenía que estar en prisión. Mira, en mi opinión, ese es uno de los gravísimos problemas que tiene. Todo este tipo de expresiones vienen de un núcleo. Y ese núcleo es que el partido sanchista actual, porque el Partido Socialista ya no existe, existe el Partido Sanchista, porque el Partido Sanchista no respeta a los jueces y no respeta uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho, que es el poder judicial, ¿vale? Que es el poder judicial. ¿Por qué? Porque tanto Sánchez como todo su entorno, como muchísimos ministros, entre ellos el que fue su número 2 hasta hace media hora, Ábalos, están acosados por casos de corrupción muy graves, están en el Tribunal Supremo y otros, los que no estén aforados, pues estarán en los tribunales de justicia ordinarios. Y desde ese mismo instante se ha empezado a hablar, como bien se ha dicho aquí, del lawfare, de que los jueces son unos fachas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede criticar una sentencia? Claro que se puede criticar una sentencia, pero dictar como has hecho tú, y te lo digo con todo el respeto, además creo que eres una persona culta y moderada, no te veo yo en un papel rollo Pedro Sánchez ni María Jesús Montero, sinceramente yo no veo y no te conozco bien, ¿eh? No creo yo que tú des ese perfil, pero decir que Dani Alves tenía que estar en la cárcel, pues yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé, yo lo que sí sé es que un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estaba y está conformado por 4 jueces, 2 de ellos que pertenecen a la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que ya sabéis pues que de derecha no son, ¿vale? 3 de ellos que son especialistas en violencia de género, que llevan décadas dedicándose a esto, que son de estos 4 jueces que han exculpado por unanimidad a Dani Alves. Y yo no estoy opinando, estoy relatando hechos. 4 jueces que han exculpado por unanimidad a Dani Alves. 3 de ellos mujeres y un hombre. Y repito, y 3 de ellos que son expertos en violencia de género, dicen
que no hay delito, pues yo creo que como mínimo habrá que respetar lo que estas personas que son expertos con décadas de experiencia han comprobado la documental que tenían encima y han dicho que aquí no hay nada. Igual ahora esto va al Supremo y el Supremo dice lo contrario e igualmente yo vendré aquí y diré exactamente lo que estoy diciendo. Si el Supremo revisa el caso y considera que Dani Alves es culpable, yo lo respetaré, lo diré con la misma tranquilidad que creo que lo estoy diciendo aquí y ya está. Pero a mí no se me ocurre decir Dani Alves tiene que estar en prisión, la sentencia es una vergüenza. Si luego el Tribunal Supremo lo mete en prisión, ya no será una vergüenza la sentencia, ¿no? Las sentencias son una vergüenza en función de si os viene bien a vosotros o no os viene bien a vosotros. Y dicho esto, con respecto a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del Partido Socialista, del Partido Sanchista en Andalucía. Esas manifestaciones son, como mínimo, para que dimita. Y si no dimite, el presidente del Gobierno la tenía que cesar en todos sus cargos. Porque está atacando uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho que se precie, que es la presunción de inocencia. Y si nos vamos a poner en la tesitura, yo no voy a hablar ni de hombres ni de mujeres, que ahora yo llego, voy a un juzgado y digo que tú me has pegado una paliza y que con lo que yo diga tú tienes ya que estar en la cárcel. Porque tu presunción de inocencia no se pone por delante de mi relato. Entonces yo voy y digo que me has pegado, que me has metido el dedo en un ojo y ahora tú tienes que estar en la cárcel. Eso ocurre en las dictaduras. Eso ocurre en las dictaduras. En los estados de derecho lo que prima es la ley. Y la ley se la respeta. Y uno de los pilares fundamentales, lo digo, es la presunción de inocencia. Y es inadmisible que la vicepresidenta primera del Gobierno haya dicho lo que ha dicho. Y termino, ha rectificado a los 3 o 4 días por la presión brutal que ha recibido. Porque todas las asociaciones de jueces, incluidas las que tiran para la izquierda, todas las asociaciones de fiscales, multitud de asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota diciendo que lo que estaba diciendo la vicepresidenta era intolerable. Entonces, todas las asociaciones de jueces, de fiscales, el Consejo General, diciendo que lo que ha dicho es un ataque brutal al Estado de Derecho, la vicepresidenta primera del Gobierno debería haber dimitido y si no dimite, habría que haberla cesado. Vale, le voy a hacer una pregunta al compañero del Partido Popular. ¿El PP siempre ha respetado el trabajo de los jueces? Yo hasta donde yo sé, sí. Vale. Y por supuesto yo el primero. Vale, pues ya te digo yo que no. Porque te voy a leer un titular. Que Destituido... vamos a leer tú más. Venga, Sí, vamos vale, a empezar. Vale, no es que es lo que usted hace. Destituido el fiscal que investiga al presidente de Murcia por corrupción, por orden de Mariano Rajoy. Eso lo hizo en Murcia, porque se estaba investigando por corrupción y por tráfico de influencia al entonces presidente de la región de Murcia. Digo, vamos a seguir con esto de partido sanchista. Bueno, yo soy del Partido Socialista. Como todos los de mi partido, los 145 años de historia. Ahora mismo el secretario general es Pedro Sánchez, con un secretario general que también es presidente del gobierno y al que personalmente apoyo. Vale, por lo tanto, que si usted no dice partido sanchista, nosotros nos alegraremos. El partido sanchista es el partido de los derechos. ¿Vale? Que se ataca, no sé qué, que se ha sacado tema de dictadura. El Partido Popular sí lo fundaron 4 exministros. Yo hablo de dictadura. Sí, menciona la palabra dictadura. Si no se respeta el ¿Yo? Estado de Derecho, esto es una dictadura. Ha dicho que si Ah, yo claro, digo que me ha metido obviamente. en el ojo y que meten en la cárcel, eso se hace en la dictadura. Vale, Claro, entonces si obviamente. destituimos a un juez o a un fiscal porque está investigando la corrupción de un miembro de mi partido, ¿Un fiscal es o un juez? un fiscal, perdón. Si Los- un los fiscal- jueces son Vale, inamovibles. sí, Es vale. que quería Sí. la independencia de los poderes públicos. Sí, lo he dicho, Y bueno, destituido. esperaré por respeto. Sí, no he A dicho no ser que destituido fiscal. sea Pumpido. Fiscal. Claro. Sí. He dicho destituido fiscal, lo he leído además varias veces. Que eso, que bueno, que sí, que el Partido Popular que sigue lo mismo, que si tal, que si ellos siempre respetan, ya he demostrado por qué no siempre ha respetado la justicia, ni a los fiscales, ni a nadie. Podemos seguir en este debate metido de si es víctima o si no. Si yo lo que el Partido Socialista, que también se habla antes de que si el Rejón, el Partido Socialista o Ábalos, queremos que si lo has hecho, que lo pagues. Y si eres un violador, que vayas a la cárcel. Y lo hemos cumplido y lo cumpliremos siempre con la palabra que nosotros hemos dado siempre a la víctima. Luego se ha dicho que si es que el Vox, ¿no? Creo que ha dicho que si es que no respetáis a las mujeres. Yo no he dicho jamás que no hayáis respetado a las mujeres. Lo que sí a veces parece que se os olvida, porque siempre que entráis en un acuerdo, en un gobierno, lo primero que pedí es que se elimine a la víctima. Que se elimine o que se acote, ¿no? Ese servicio de víctima a la violencia de género. En Andalucía, por ejemplo, pediste que se acabase el teléfono 016, suprimisteis la palabra violencia de género por violencia intrafamiliar. Porque no creemos en la violencia de género, creemos en la violencia.
Sí, depende del momento, ¿no? Porque ya digo, con Carlos Flores no sé... Que no queremos la violencia. Que venga de un hombre a una mujer, de una mujer a una mujer, de un hombre a un hombre. Y si lo hace Carlos Flores, no creéis en la violencia. Queremos en la violencia, no en la violencia de género, te estoy Sí, diciendo. sí, vale. Y si creéis en Carlos Flores, De ya momento, no... de momento, ya. Sí, sí. Blas. Yo me gustaría entrar en un debate que yo creo que estamos obviando. No sé si a propósito o no. Y el debate es el siguiente, yo lo vuelvo a repetir, el respeto a la justicia existe, la crítica también hay que hacerla. Por ejemplo, tengo aquí que en marzo del 2025 el presidente del Partido Popular criticó al Tribunal Constitucional por la sentencia de los ERE y que apoya que la audiencia de Sevilla no cumpla la sentencia. Pero yo creo que estamos evitando el debate profundo. El debate profundo es, ¿esta sentencia sienta cátedra? Porque yo estoy de acuerdo, cuando se produzca lo que la garantía de la justicia habrá que ver. Pero yo creo que habría que analizar, ¿esta sentencia sienta cátedra para qué? Mujeres, que yo vuelvo a repetir, que el 8% único de las mujeres que sufren acoso sexual o violencia sexual denuncie con este tipo de sentencias, el día se sentirán más obligadas o menos obligadas a presentar, o se retraen a decir, hostia, vayamos a que ver, porque yo, que digo que respeto la sentencia y respeto lo que hay, incluso yo entraba un poco en lo que se decía al principio, mientras, por ejemplo, la víctima tan solamente ha tenido una interpretación, en este caso el condenado en primera instancia, suelto en segunda instancia, ha tenido 14 versiones. Pero yo lo que me pregunto es, una mujer viendo todo este tipo de cosas dirá, ¿qué hago? ¿Voy, denuncio, no denuncio, me las trago y volvemos a las mismas? Yo lo dejo ahí, ¿no? Bueno, me gustaría hacer un par de puntualizaciones. El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Ya. El Tribunal Constitucional es un ente aparte, independiente. Independiente. O es independiente o no independiente ahora y era independiente. No, independiente. Mira, cuando Pedro Sánchez coloca a dos exministros y los otros que había antes, ¿quién los colocó? Hombre, por favor. Gracias. Déjalo que termine. Ahora tendrá oportunidad, déjalo que termine. Cuando uno coloca a dos ministros suyos, etcétera, bueno, la independencia ya pues flaquea un poquito. ¿Y Andrés Ollero de dónde era? Entonces, bueno, pues, ¿puedo hablar o me callo? Puede y hablar. Hable este señor y... Ahora te doy el turno de palabra, hablar. ¿No? Se calienta ¿Ya? también, se calienta. Sí. ¿Puedo, Encarna? Sí, Gracias. puede y debe. Y en segundo lugar, yo desde aquí animo a todas las mujeres que estén siendo maltratadas de cualquier manera, lo mismo que a cualquier hombre que esté siendo maltratado de cualquier manera, a que denuncien. Lo que no podemos es, y repito, según indica por unanimidad 4 jueces de la máxima categoría de experiencia, han declarado de manera unánime que Dani Alves no es culpable del delito que se le imputa. Lo que creo yo que no es de recibo es que para alentar a que se denuncie, pues vamos a condenar a un inocente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos tener un poquito de... Tenemos que tener un poquito de control en lo que decimos, porque claro, entonces, por esta regla de 3, cada denuncia que se interponga en este sentido, aunque la prueba documental acredite que no hay delito, pues habrá que condenarlo, porque no vaya a ser que de esta manera dejemos sin aliciente para que se siga denunciando. Yo desde aquí lo vuelvo a decir y que quede cristalino. Animo a cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de violencia a que lo denuncie, Y nada tiene que ver que haya sentencias exculpatorias de momento, que es recurrible, Sí, una firme. que no es firme 100%, animo a eso, que haya sentencias exculpatorias, lo mismo que hay otras muchas que son condenatorias. Eso no tiene nada que ver. Cuando alguien cree que sus derechos están siendo cercenados en cualquier tipo, en cualquier ámbito de la vida, lo que tiene que hacer es denunciarlo, pero sin dudarlo un segundo.
te dejo que puntualices este último tema y vamos a pasar a hablar de otro tema polémico también de María Jesús Montero. Hoy te ha tocado De María el de la Hoy lo Pedro tienes Pedro difícil. Sánchez, no. de las Poquito- universidades, pero bueno, si quieres puntualizar algo para terminar este tema, Fernando. Básicamente, y un poco en la línea de José Luis, nosotros, por supuesto, que condenamos cualquier tipo de violencia, venga de quien venga. Y por supuesto que no hacemos alevosía de que alguien pueda hacerlo, venga de donde venga, que es lo que te quería decir. Vox tiene muy claro una cosa. La violencia es violencia y tiene que ser condenada en todas y cada una de sus variantes. Pero sí es cierto que las condenas, yo no puedo valorar o no me creo cualificado en valorar una sentencia en este momento, porque hay personas que están mucho más fundadas que yo. Entonces, ¿cómo vamos a decir si me puede parecer más correcta o menos correcta, pero no decir públicamente y alentar masas en contra de una sentencia o de poner a los jueces contra la espada y la pared, como muchas veces ha hecho el Partido Socialista? Tenemos el caso de la jueza Alaya, que tuvo que salir corriendo de Andalucía, agobiada, extorsionada. ¿Cómo salió de aquí? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero los jueces, igual que los políticos, estamos sometidos a muchísima presión, que lo estamos, cada uno a sus niveles. Los jueces, en un caso tan mediático, y no vino a hacer, si te das cuenta, no vino a meter propaganda ideológica con nada. Simplemente a decir que hay que tener un respeto por todas y cada una de las sentencias, las compartamos o no. Si no se comparte, se recurre, si es recurrible. Yo hay sentencias que me pueden gustar más o menos. Si tengo posibilidad y no la veo correcta, la recurro y punto. No hay más opciones. Vale, estupendo, porque quiero que cambiemos de tema y que hablemos, y te vas a tener que posicionar también en el primer momento, Sí. Poncho, en este sentido. Bueno, universidades privadas, son chiringuitos, no son chiringuitos, le han llovido los palos al presidente del gobierno y a María Jesús Montero también, por lo que había dicho de que se compran los títulos y le han sacado una retahíla de títulos de universidades privadas al gobierno de España, en el que han dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, bueno. Lo de temas de universidades públicas, universidades privadas, nosotros por supuesto vamos a defender siempre por encima de cualquier cosa la universidad pública, quien allí estudia. La universidad pública nos hace iguales, que es un mecanismo increíble y que hay que aprovechar al máximo y hay que fomentar y también financiar al máximo porque nos hace igual a todos. El mismo juez, al hijo de un juez, por ejemplo, que al hijo de un obrero, nos pueden ver juntos estudiando. Y yo he tenido el caso personal que conozco. Y sobre esto, pues bueno, las universidades privadas, hay algunas personas que han conseguido unos títulos un poco extraños. Pablo Casado, por ejemplo, recuerdo el caso ese de que se sacó la carrera después de ser expulsado de la ¿Qué te pública. van a dar? ¿Qué te Se van- sacó, no pasa nada, sí. Y la tesis, por Dios. Que no Ahora la hablamos, pone, sí, no sí, la pone de la Sí, que la tesis pone votando. votando. Y bueno, simplemente gente que, pues ya te decía, el caso de Pablo Casado, que se sacó una carrera después de ser expulsado de la pública en 4 meses, pues son casos sorprendentes que no quiere decir que lo haya pagado, ni mucho menos, ni lo voy a insinuar, pero son raros. Y todos sabemos que a veces las privadas quizás levantan un poquito bastante más la mano que la pública. Entonces, hay que ser justos. Sí, yo no he visto, de verdad lo digo, no he visto nunca un caso de nadie que le hayan pagado o que le hayan comprado el título en la privada. No conozco casos, puede que haya, no lo sé. Pero lo que aquí yo vengo a hacer énfasis es que hay que proteger a la pública, que luego ya se hable de privadas, que primero tiene que estar la pública y que si alguien quiere sacar temas de privada, que la saque, que no hay problema, se debatirá. Ahora lo que el gobierno va a implantar es que las universidades privadas que quieran Estándares, sí. tienen que cumplir una serie de estándares que me parece perfecto. Uno de ellos es que tengan como mínimo 4.500 estudiantes matriculados y poco más que decir. Ha subido un montón en el último año universidades privadas. Efectivamente. en ¿Y por qué? España, ¿Por qué han muy subido? por encima Porque de sea las mucha comunidad autónoma y muchos políticos han recortado a lo bestia y han infrafinanciado sistemas universidades públicas. Y cuando eso pasa, la gente tiene que irse a la privada porque no hay sitio en la pública. Y hay gente que no se lo puede permitir, se tiene que poner a trabajar y no puede estudiar. Entonces, vamos a hacer un modelo justo, vamos a fomentar y apostar por la pública y dejemos la privada. Pues Bueno, dejemos un poco más atrás. No Veo quiere la decir que cara lo... que está poniendo José Luis, como lo tengo ahora mismo enfrente, le voy a dar el turno de palabra. Perfecto. Un segundo. A ver. ¿Cómo ¿Perdón? Digo, que estás pensando, a ver por dónde empiezo. Sí, porque claro, es que es lo que acabo de decir, perdón que he interrumpido un poco, pero claro, es que me lo pone votando para que marque el gol sí o sí, no, pues no puedo fallarlo. Entonces, hablar de Pablo Casado
cuando el presidente del gobierno, a la sazón secretario general de tu partido, estudió su título universitario de una universidad privada, se sacó la tesis doctoral que ni se la había leído en una universidad privada y que solo acude a la universidad pública para montarle un chiringuito a su mujer a través de una cátedra La Complutense. en la Complutense, que es algo que está judicializado. No estoy dando una opinión, es que está judicializado. Una señora que ni siquiera podría ser alumna de su propia cátedra porque no tiene titulación universitaria, que de las 60 y tantas, todo esto está documentado, de las 63 me parece que son cátedras activas que hay ahora mismo en la Complutense, ninguna está siendo dirigida por una persona que no sea titulada universitaria, solamente la suya. Pues que ahora saques a colación a Pablo Casado, de verdad. No, yo he puesto un caso mediático. Yo creo que a veces cuando a uno se le coge, no lo digo por ti, con el carrito del helado, lo mejor que puede hacer es, como mínimo, taparse un poquito, porque si no, entonces tenemos que sacar toda la artillería y empezar a sacar todas estas cosas que podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando. Bien. Yo creo que esto forma parte del problema tan grandísimo que tiene la izquierda en general y el PSOE en particular con la libertad. Entonces, nosotros estamos a favor de que los que somos padres podamos llevar a nuestros hijos a donde nos parezca oportuno. Lo mismo que Pedro Sánchez tiene a sus 2 hijas en un colegio extranjero, privado, que cuesta un pastón. Y ¿sabes lo que te digo? Que yo le hago palmas y me parece fabuloso. Fabuloso. Ahora, a la pública que vayan los demás. Que yo a mis niñas las llevo a un colegio extranjero que además cuesta un dineral. O sea, es lo que yo diga, no lo que yo haga. Y repito que estoy de acuerdo con que Pedro Sánchez lleve a su hija a donde le dé la gana, porque yo sí estoy a favor de la libertad. Entonces, ese es el primero, la libertad. Lo segundo es que cabalgáis en la hipocresía a diario. A diario. Teniendo un presidente del gobierno, repito, que ha estudiado su titulación en una universidad privada, que ha plagiado su tesis doctoral en una universidad privada y que solo ha pisado la pública por montarle el chiringuito a su mujer, pues, hombre, me parece que no es de recibo. Y por último, y termino, el otro día Pedro Sánchez volvió a mentir, que ya sé que no es noticia, porque esto es diario, ¿no? Pero volvió a mentir cuando dijo que en Andalucía, pues desde que gobierna Juanma Moreno y el Partido Popular, la dotación presupuestaria para la universidad pública está congelada, cosa que no es cierta. A día de hoy, las universidades públicas andaluzas tienen 300 millones de euros más de presupuesto que lo que había con el Partido Socialista. Tómate nota un momentillo porque quiero escuchar de verdad la primera lectura que hacen ellos al respecto. Yo es que creo que entramos en debates ficticios por una razón. Aquí lo único que se ha dicho es que en la universidad privada, que cada uno puede estudiar en la que quiera, se saca a colación lo que ha hecho Pedro Sánchez, que estudió en una privada. Lo que se saca a colación con Pablo Casado es que en un año saca 5 años de titulación universitaria. Pero bueno, pero yo lo que quiero entrar es en una cuestión. ¿Qué es lo que se ha dicho de mal? Que las universidades privadas deben de cumplir una serie de requisitos académicos que ya cumplen las públicas. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Y que son chiringuitos, también lo he dicho. Bueno, que lo de chiringuitos cada uno habla como quiere. Eso es tema mío, eso ahora Ya, pero bueno, pero que lo único que digo es qué barbaridad se ha dicho, porque yo no creo que se haya dicho, se ha dicho. No, se ha dicho no, y se ha aprobado. Y se ha aprobado que las universidades privadas, tienen ciertos estándares de calidad. Tienen que tener unos ciertos estándares de calidad, como lo público. Lo mismo que la enseñanza, que la sanidad privada debe de cumplir una serie de estándares. Lo mismo, es decir, por lo tanto, yo no sé a qué viene tanta historia que tenemos ahora que echarnos en cara que si la tesis doctoral. ¿Hay alguna prueba de que la tesis doctoral de Pedro Sánchez, como si ahora sacan la tesis doctoral de Yolanda Díaz o de Antonio Maillo o de alguien, ¿hay alguna prueba de que es copiada? ¿Sí?
¿Hay alguna sentencia de que es copiada? ¿O es una valoración que nosotros hacemos? Yo, desde mi punto de vista y en los debates que he participado y me conocéis, nunca me gusta hacer valoraciones, porque yo parto siempre de una premisa, de verdad, una premisa en la cual yo siempre soy. Primero, saber de lo que quiero discutir. Segundo, ¿qué posibilidad hay entre lo que quiero discutir y lo que es la realidad? Tercero, ¿qué queda oculto en todo lo que debatimos? Porque yo puedo decir aquí barbaridades, pero claro, luego las barbaridades se quedan ocultas y se quedan el titular. Y por último, quiero... otra de las premisas es no convertirme en aliado de mis enemigos, con lo cual yo sé, por ejemplo, no me quiero convertir en un aliado, en este caso ni del PP ni de Vox, que no son, que sean enemigos, son adversarios, porque en el fondo atacar una cuestión que es la que se ha dicho hoy, se está atacando a una aprobación del gobierno en el que yo personalmente, digo yo, mi organización política en la coalición con Sumar tiene 5 ministros, ¿no? Con lo cual, si se ha aprobado, yo no quiero convertirme aquí en eso. ¿Y que quiero saber de lo que discuto? Sí, y procuro informarme en todo eso. Creo que como todos, ¿no? Venga, al lío. Pues nada, la verdad que a mí me sorprende, bueno, me sorprende y no me sorprende, porque cuando el Partido Socialista habla de la defensa de lo público, es que parece que habla de una defensa ultranza, claro, si es que se colocan todos como pueden en lo público. En lo público es muy difícil que te coloques. No, lo han intentado con el hermano de Pedro Sánchez, pero al final ha salido un poco rana, también es verdad. Yo voy a decir una cosa. ¿Aquí en esta mesa hay alguien que esté en contra de la escuela pública? Creo que no, ¿no? Si recorta línea Yo no. educativa, sí. Por ejemplo, sí. Claro, el Partido Socialista en 40 años no ha recortado ninguna en Andalucía, ¿verdad? En Baeza, por ejemplo, la última más reciente, el Partido Popular en el Colegio de Salazar. Pero digo el Partido Socialista, ¿en 40 años no ha recortado ninguna aquí en Baeza? Búsquenlo. Ahora lo buscamos, no se preocupe, que ahora mientras que habla usted Bien. se lo voy Vale, a buscar. Y perfecto. si me hace el favor el señor José Luis, que me lo puede ir buscando para decir solamente a qué estoy hablando. Ahora se lo va a decir seguramente él cuando terminemos. Porque en 40 años, siquiera vamos a empezar a sumar las que han hecho ustedes. Porque la destrucción de los parámetros que hay en Andalucía, del nivel de la educación y de las universidades, que no vienen desde que Juanma Moreno presente, y no estoy defendiendo yo a Juanma Moreno, a lo mejor viene de los 40 años de socialismo, y de comunismo también. Lo que quiero decir con esto, que usted ha entrado y me ha hecho un poco más pararme en ese sentido. Aquí nadie está diciendo que las universidades públicas tengan que desaparecer, ni que nadie esté en contra de las universidades públicas, ni de la educación pública. Aquí estamos a favor de defender que cada padre o cada estudiante pueda elegir dónde estudiar, que tienen que tener unos parámetros exquisitos, tanto las públicas como las privadas, por supuesto. Pues que eso es lo que va a hacer el gobierno de España. Por supuesto, pero bueno, María Jesús Montero ha dicho que eran chiringuitos las universidades públicas. Claro, es que hay que Pero insultar a tú la fíjate, a donde la intenta privada. colocar el Partido Socialista son en las públicas, no en las privadas. Donde intenta colocar es la Complutense. ¿O me estoy equivocando? Bueno, ahora sí que hablamos de eso. Yo aquí tengo Venga, datos pues de eso. hablamos. Venga. Se ha mencionado la tesis de Pedro Sánchez, una de las mentiras más repetidas por la derecha y por la extrema derecha española. Mire, vamos Ya llega muy de extrema derecha. Venga, Ahora sí que lo defino. ahora sacamos Franco. Vale. No, Franco la sacó usted primero, con el abuelo de Zapatero. Que la tesis de Pedro Sánchez, que sepan ustedes, por si estaban equivocados, que la tesis fue analizada por dos de los programas más rigurosos de ámbito académico y universitario, que son Trinity, que es de la Universidad de Oxford, y PlaceScan, que es de referencia en Europa, y todas ellas lo que dijeron es que no existía plagio de esa tesis. De hecho, la única coincidencia, y eso, si hemos hecho una tesis, un TFM, un TFG, Un sí, 13%. un 13%, una barbaridad. No, Un 13% con eso, los... eso es motivo 14%. para echar una tesis atrás. Ese no, porcentaje. pero déjeme porque... Un 13 o 14% Déjeme, de la que sí, usted ha sí, dicho. sí. Déjeme que yo le explique el porqué. Mire, si ustedes han hecho alguna buena tesis, un TFM, un TFG, sabrán que hay un cierto nivel de compatibilidad, porque hay autores, hay cita bibliográfica, hay referencias, Pero hay que citarla. y estaban citadas. Cosa De hecho, que no hizo. Sí, estaban citadas. Si no lo diría Sí, ese programa. famoso programa que usted dice. No, si es que el programa lo que dice es que hay una coincidencia de estos datos académicos, se llaman referencia bibliográfica, y se puede tener, de hecho, o una persona que vaya a opositar tiene que hacer una referencia bibliográfica por esa regla de tres que ustedes
están poniendo cada vez que se haga un examen de oposición hay que suspender a todo el alumnado, porque coincidirán en distintos pensadores y en distintas citas. No, pero bueno, eso ya es una de las mentiras que el Partido Popular y que la extrema derecha de Vox ya han soltado, me lo imaginaba, lo tenía aquí de hecho preparado porque sabía que iban a soltarla, suele ser el tema de referencia. Y vamos a hablar de universidad. Antes, aquí el compañero del Partido Popular ha hablado de Juanma Moreno, de las universidades públicas que han recibido una ayuda. Pues tiene que saber más el Partido Popular que los rectores de la universidad, porque hay 8 rectores de la universidad de todas las 8 provincias andaluzas que han salido en común en un manifiesto a decir que Juanma Moreno y su gobierno en Andalucía está infrafinanciando la universidad. No lo digo yo, y mención especial, por cierto, a Nicolás Ruiz, el rector de la Universidad de Jaén, que hace unas semanas lo denunció públicamente y sufrió el linchamiento de algunos miembros del PP de Jaén. La UJA se ha avisado, de hecho, lo ha dicho y es preocupante, está tan infrafinanciada, perdón, que está a poco de que pueda estar incluso en peligro. Y no lo digo yo, que lo dice el rector de la Universidad de Jaén. De hecho, el 2024, los presupuestos de la Junta de Andalucía, que aquí antes el compañero del PP lo ha hablado, aparte de lo que había prometido un extra de 50 millones de euros. Pues el señor Moreno Bonilla, que lo sepa la gente, no ha cumplido ni la mitad de esa promesa. No ha dado ni siquiera 21 millones extra, que prometió 50, no ha llegado ni a 21 millones extra. Por lo tanto, vamos a dar ahora golpe de pecho del gobierno de Juanma Moreno con la universidad pública, porque quizá había que esconderse un poquito más y hablar un poquito menos. Venga, por alusiones, otras cuestiones. Bien. José Luis. El argumentario ese que te han mandado desde No me lo mandó nadie, desde eso, tu simplemente desde tu partido, absolutamente nada. deberías haberlo comprobado antes de venir aquí. No, Porque lo mismo que los rectores, ciertamente, ¿Mm? hicieron unas manifestaciones al respecto de la financiación, hace muy poquitos días, en esta misma semana, se ha firmado un nuevo acuerdo con dichos rectores y junto con el gobierno de Juanma Moreno, y se ha llegado a un acuerdo de financiación para seguir trabajando juntos por la universidad pública. Lo que yo he dicho y he matizado es que hace unos días, creo que fue este fin de semana, Pedro Sánchez volvió a mentir en un meeting cuando dijo que de 2018 acá Juanma Moreno había congelado la partida presupuestaria de las universidades andaluzas. Y eso no es cierto. No solo no la ha congelado, sino que la ha aumentado en 300 millones con respecto a lo que había hecho, en lo que había dotado el Partido Socialista. Por lo tanto, si con 300 millones de euros más de lo que pusisteis vosotros seguimos infrafinanciados y nosotros no lo estamos haciendo bien, imagínate lo que estabais haciendo vosotros. Imagínate lo que estabais haciendo vosotros con las universidades públicas. ¿Que queda mucho por hacer? Sí. ¿Que hay que seguir esforzándose y trabajando? También. Pero que creo que vamos en el buen camino, también lo creo. Sí, no, yo aclarar unas cuestiones, porque aquí hablamos de verdad, y cuando empieza uno, es verdad que ahora como tenemos el mecanismo, yo lo único que puedo hacer una declaración, es decir, porque incluso estaba poniéndome en contacto con un amigo de la Universidad de Granada y me decía, en noviembre del 2024 las universidades públicas andaluzas, incluida la UGR, la Universidad de Granada, una de las más importantes de Andalucía, en un comunicado conjunto denunciando que la Junta de Andalucía no había transferido los fondos necesarios para cumplir con los acuerdos previstos. Es decir, estamos hablando de decir, aquí lanzamos y por tal de intentar hacer daño al contrario y no entramos en los debates. En el debate que yo intentaba lanzar al principio de este tema es, ¿hay alguna barbaridad que se haya dicho que Fernando en este caso reflejaba que si chiringuito, que si no sé qué, una palabra que está hoy en día en boca de todo? ¿Hay alguna barbaridad que se haya dicho en apoyo de las universidades privadas? No, se ha dicho, le vamos a exigir a las universidades privadas lo mismo que a las públicas. Que ahora entramos que si Juanma Moreno, yo recuerdo hace unos meses, no hará más de 2 o 3, hubo una noticia importante. La Comunidad de Madrid, con su presidenta a la cabeza, había renunciado a las subvenciones del Ministerio de Universidades porque, no había renunciado a ellas y al día siguiente o a los 2 días tuvo que aceptarlas porque no se podían permitir el lujo. Yo lo único que digo es, y acabo con esto, es lo siguiente,
Cuando una persona, sea quien sea, y yo soy defensor de lo público, por lo que anteriormente se mencionaba, porque nos igualamos todos, pero en fin, cuando una persona, sea quien sea, tiene un título universitario, tiene que tener la misma garantía que si lo ha sacado en la Juan Carlos I es el que ha denunciado a Revilla, en la Juan Carlos I que en la Complutense. Y entonces, bueno, pues yo personalmente pues, quiero que se me dé la garantía que si la gente que quiera mandar a su hijo a estudiar a la Juan Carlos I, vuelvo a Es repetir, una ley nacional de educación, si ¿qué? estamos de acuerdo. Claro, pues Dejemos a entonces- las comunidades autónomas que no opinen en la No, no, en la no. educación y tengamos Claro, una ley nacional no, de educación. pero es que y que un niño de Murcia tenga las mismas oportunidades de un niño de Úbeda Pero, y uno no. de Badajoz Claro, que pero un para mismo eso, de Teruel. para eso está, para y que eso. tengamos una misma ley de educación para todos, con una Pero- misma selectividad, con una misma Pero preparación para entrar Fernando, en una universidad. estás conmigo que para eso... Yo estoy contigo. No, pero para eso mismo, en un país que nos damos de una constitución de 1978, en un país que se descentraliza en las comunidades autónomas, mucho más parecido a lo que es un Estado federal, estás conmigo No. que lo que realmente es que el Estado es el garante de velar porque esa No sabemos lo que universidad... es un Estado federal, ¿eh? Sí, lo sabemos lo que es. Digo, no he dicho que España sea un Estado federal. Se asemeja a lo que puede ser un Estado federal. Se asemeja. De hecho, los que somos más mayores nos acordamos cuando Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, que nos costó mucho trabajo, accedimos a la autonomía por el 151, mientras otras echaban café para todo en ese aspecto. Es decir, que no es que yo no estoy diciendo un Estado federal y no me cojan la palabra federal para armar un discurso. Recógeme lo que es el conjunto de lo que yo digo, ¿no? El carácter pedagogo siempre de la intervención, pedagógico de la intervención. No, ojalá hubiese sido pedagogo. Escúchame, te voy a dejar ahora que termines. Es muy porque breve, son los dos palos datos. han ido a ti, pero deja que escuche también Ah, vale, a Fernando. perfecto, sí. No, yo eso que muchas veces defendemos lo público. Igualdad, el obrero, pero el obrero de Badajoz con el de Úbeda no. Y el juez de un lado. Por supuesto. Porque no tenemos las mismas leyes de educación, es lo que estábamos hablando antes, que es lo que quiere introducir. ¿Alguien de esta mesa, su partido político, defiende una ley nacional de educación? Hay una- Para que el mismo español tenga derecho a estudiar con la misma garantía que estáis recriminando de las públicas con las privadas. ¿Por qué no? Un niño de Badajoz y un muchacho de Badajoz y uno de Úbeda pueden estudiar la UJA si quieren los dos. Claro. Puede estudiar la supuesto. hoja. Pero el acceso a la universidad, por ejemplo, la EBAU, creo que se llama actualmente selectividad cuando yo la hice. Todo el Es mundo la la misma. sigue conociendo como selectividad. Sí, yo fui la PEBAU. Bueno, eso ya habría que Hay ponerse una- No, más, bueno, pero- sí o no. No, pero vamos no, a ver, no, hay que ir a unas Y son los normas. mismos libros los que hay en Úbeda No. que los que hay en Teruel. No, ¿Ni las mismas editoriales? no. Entonces, ¿cómo queremos una igualdad real? Otra vez, hipócritas. Te dejo 2 minutos. Vale. No, Un sí, minuto y poco porque tenemos que terminar. No, sí, es súper breve. Que como he escuchado otras dos cosillas que se ha dicho, primero antes hemos hablado de igualdad y hemos dicho que si el presidente del gobierno ha sido el que ha enchufado a su mujer. ¿Sabían ustedes que Begoña Gómez ya impartía en la universidad antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno? No lo sabían, pero lo más fácil de decir que es que el presidente del gobierno es que ha enchufado a su mujer. Pero bueno, luego podemos hablar de chiringuito, ya le he dicho el del señor Abascal, que es el mayor chiringuitero que hay en este país. Y sobre hipocresía, bueno, antes también se ha mencionado lo que es que el Partido Socialista antes en las universidades que poco invertía. El Partido Socialista andaluz, año tras año, fue invirtiendo. De hecho, el año 2017, el año antes de irse, aumentó un 20% su dotación en la universidad y en educación, por ejemplo. Entonces, que no nos den lecciones, que aparte Susana Díaz fue el gobierno socialista, Susana Díaz fue el que bonificaba las matrículas al 99%. ¿Y lo Que luego ejecutó? algunos de nuevas generaciones del Partido Popular y del Partido Popular ¿Y intentaron lo aplicarse. ejecutó? Sí. Si los presupuestos puede poner misas, pero es que el problema es que no se Sí, ejecuta. lo ejecutó. No lo ejecutó. Sí, lo ejecutó. Está que mayo, Fernando, con el tema de la ejecución de los presupuestos. Pero me engañan. Me engañan, dice. Bueno, aquí lo dejamos. Yo sé que habría bastante más para sacar a este asunto del que debatir y ha sacado un tema, lo puesto encima de la mesa Fernando también, sobre el que hay un interesante debate. Tenemos que dejarlo. Vamos a ir despidiéndonos de todos ustedes. Muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado. Un placer Gracias. siempre. Gracias, Alfonso. Siempre un placer. Muchas gracias. Y muchas A gracias. ti siempre. Muchas gracias, Play. Muchísimas gracias, Fernando, A también, vosotros. porque sabemos que ha hecho un esfuerzo. Yo personalmente sé que ha hecho un esfuerzo por estar aquí esta tarde con nosotros.
Para ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, muchas gracias como cada semana por acompañarnos, por ser fieles a nuestra cita. Como siempre les digo, nos vemos la próxima. Hasta entonces.